Capítulo 5. Alex llegó a Canterlot después de unos días de viaje, la capital de Equestria, un espectáculo de torres y castillos que se elevaban hacia el cielo, un testimonio de la magia y la arquitectura pony. Decidió pasar unos días haciendo lo que cualquier turista haría: explorar. Visitó los mercados, admiró los jardines flotantes y se perdió en las intrincadas calles de la ciudad. Sin embargo, incluso en el corazón de Equestria, el resentimiento hacia los humanos era palpable. Los ponis lo veían con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Alex notó cómo, a cada paso, los ponis lo inspeccionaban discretamente, sus ojos escudriñando su ropa, sus movimientos, como si intentaran investigarlo y descubrir sus intenciones. Alex, consciente de todo esto, fingió ignorancia. Caminó con una actitud despreocupada, como un simple viajero. Sabía que si se atrevían a confrontarlo directamente, o si se daba cuenta de sus intenciones, las consecuencias podrían ser catastróficas para la ya tensa relación entre las especies. Una pequeña chispa, y la guerra a gran escala que se cernía sobre el horizonte podría estallar. Después de un rato de turismo por la ciudad, Alex decidió que era hora de una experiencia más exclusiva. Una expedición por el castillo de Canterlot. Obviamente, tuvo que pagar la entrada, algo que le pareció gracioso considerando que él mismo había creado el castillo. Ver a sus propias creaciones cobrándole por ver su propia obra era una lección de humildad cósmica. Mientras recorría los majestuosos pasillos del castillo, se encontró con varios nobles ponis. Algunos lo miraban con el mismo resentimiento que el resto, manteniendo su distancia. Pero, para su sorpresa, algunas yeguas nobles lo miraron con un interés diferente. Con una sonrisa divertida, Alex se dio cuenta de que lo estaban coqueteando, pensando que era alguien rico por su apariencia de viajero y su capacidad de pagar la entrada al castillo. Alex mantuvo una sonrisa educada, disfrutando de la situación sin darles demasiadas esperanzas. Fue entonces cuando Alex, en uno de los grandes pasillos del castillo, se encontró con la princesa mayor, Celestia, y su aprendiz, Willig de Sparkle, caminando y conversando seriamente. Era el momento perfecto para una pequeña travesura. Con un movimiento sutil y sin llamar la atención de Celestia, Alex sacó de una bolsa, que apareció de la nada para él, un libro de magia avanzada humana. No era cualquier libro. Era uno que había descargado de las bibliotecas humanas, lleno de diagramas complejos y fórmulas que iban más allá de los conocimientos básicos que los ponis les habían dado. Lo sostuvo de una manera llamativa, casi accidental, con el lomo abierto y la portada mirando hacia afuera, justo cuando pasaba a su lado. Mientras Alex pasaba, Willig, inmersa en su conversación, giró la cabeza. Sus ojos, siempre hambrientos de conocimiento, se posaron en el libro que Alex llevaba. Y Alex lo vio. La atención de Willig se fijó en el libro. No pudo disimular su sorpresa y su curiosidad al ver un tomo de magia humana tan detallado. Su cuerno emitió un leve destello, y sus ojos se abrieron de par en par, casi como si hubiera visto un unicornio bailar claqué. Alex, con una sonrisa apenas perceptible en su rostro, siguió su camino, disfrutando de la pequeña broma que había plantado en la mente de la futura portadora de la armonía. Sabía que esa pequeña visión sería suficiente para alimentar la ya insaciable sed de conocimiento de Willig, quizás llevándola por caminos inesperados. Alex, después de disfrutar su paseo por el majestuoso castillo de Canterlot, decidió que era hora de salir. Se dirigía hacia la salida, pensando en su próximo movimiento, cuando de repente, su camino fue interceptado. Era Willig de Sparkle. La joven unicornio, con sus ojos aún brillando con la imagen del libro que había visto, se había movido con una velocidad sorprendente para encontrarlo. Su expresión era una mezcla de nerviosismo y una determinación inquebrantable. «Disculpe, señor», exclamó Willig, tratando de sonar formal, pero su emoción era evidente.
Sé que esto podría parecer inusual, pero, ¿podría preguntarle sobre el libro que llevaba? El de magia humana. Alex la miró con una sonrisa imperceptible. Sabía exactamente a dónde iba esto. Willig, superando su timidez inicial, fue directa al grano. He estudiado todo lo que se puede saber de la magia en Equestria, pero lo que he visto de los humanos, es diferente. Siento que hay un conocimiento que me falta. ¿Estaría dispuesto a negociar la compra de ese libro? Su cuerno brillaba con la esperanza. Alex decidió ser un poco cruel con ella, no por malicia, sino para añadir un poco de drama y, quizás, para darle a Willig una lección sobre el valor del conocimiento en este nuevo panorama mundial. Con un tono de voz casual, Alex dijo: «Ah, ¿este libro? Es un tomo de gran valor, señorita. Contiene conocimientos que no se encuentran fácilmente. Diría que su precio sería de casi el triple de la fortuna de un noble completo». La cara de Willig fue un poema. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su mandíbula cayó y su cuerno dejó de brillar. Casi le dio algo. La cifra era astronómica, incomprensible. La fortuna de un noble completo era una suma inimaginable para la mayoría de los ponis, reservada para los más ricos y poderosos de Canterlot. La idea de que un solo libro pudiera valer tanto era chocante. El triple. Susurró Willig, apenas audible. Su esperanza se desinfló como un globo. La frustración y la desesperación se apoderaron de ella. Estaba tan cerca de un conocimiento que anhelaba, pero estaba tan lejos, tan inalcanzable. Alex, aunque disfrutaba del drama, sintió una pequeña punzada de empatía. Era una lección dura, pero necesaria. En este nuevo mundo, la magia no era solo un don. Para los humanos, también era una mercancía, y el conocimiento, un recurso valioso por el que se esperaba un precio. Alex observó la desilusión en el rostro de Willig. La idea de un libro de magia humana tan inalcanzable era un golpe duro para su sed de conocimiento. Pero Alex, siempre con un ojo en el gran plan, no iba a dejarla sin una nueva dirección. Con una expresión casual, casi como si recordara un detalle trivial, Alex mencionó: «Ah, por cierto, ahora que lo pienso», comenzó, como si la idea acabara de surgirle. «En la ciudad humana, conocí a un joven unicornio que también está aprendiendo magia por allá. Creo que su nombre era Sunset o algo así. Es bastante talentosa, por lo que pude ver». Alex hizo una pausa, fingiendo pensar. «Escuché algunos chismes, no sé si sean ciertos, claro, de que quizás fue una aprendiz de la princesa mayor en algún momento, o algo por el estilo. Es solo algo que me llegó al oído». Alex lanzó la información como quien deja caer una pluma al viento. No dio más detalles, no hizo preguntas. Solo plantó la semilla de la duda y la curiosidad. Después de soltar esa bomba de información, Alex se despidió con una sonrisa enigmática y continuó su camino, mezclándose entre la multitud de Canterlot. Sabía que sus palabras tendrían un efecto. Y así fue. Alex observó cómo Willig se quedaba congelada en el lugar, sus ojos reflejando la sorpresa y una nueva ola de curiosidad. ¿Un unicornio en la ciudad humana, una aprendiz de Celestia? La idea era descabellada, pero lo suficientemente intrigante como para no poder ignorarla. Con el corazón acelerado y la mente zumbando, Willig no tardó en buscar a la princesa mayor, Celestia. Alex la vio entrar apresuradamente en la sala del trono, su expresión seria y determinada. «Princesa», exclamó Willig, apenas controlando su voz. «Necesito preguntarle algo. ¿Es cierto que hubo una aprendiz suya, una unicornio llamada Sunset, que ahora está en la ciudad humana, aprendiendo magia?» La pregunta de Willig colgó en el aire, cargada de implicaciones. Alex observó a Celestia, cuya expresión cambió sutilmente al escuchar el nombre de su antigua aprendiz. El plan de Alex estaba en marcha.
La verdad, o al menos una parte de ella, estaba a punto de ser revelada, abriendo un nuevo capítulo en la búsqueda de conocimiento de Duilig, y en la compleja red de relaciones entre sus dos mundos. Alex observó cómo la pregunta de Duilig de Sparkle sobre Sunset Shimmer colgaba en el aire, llena de tensión. Vio a la princesa mayor, Celestia, dudar por un instante, su expresión tornándose grave al considerar cómo revelar la historia de su antigua y problemática aprendiz. Era una conversación crucial, a punto de desvelar secretos. Pero justo en ese momento, una sensación extraña recorrió a Alex. Era un zumbido persistente en la otra dimensión, algo que no estaba en su guión. La familiaridad de su universo principal se desvaneció, y una alarma parpadeó en su mente de creador. ¿Qué diablos?, murmuró Alex, desviando su atención del mundo de Equestria, que quedó en pausa, como si un videojuego se hubiera congelado en un momento clave, hacia la dimensión alternativa, el mundo humano moderno que había creado recientemente. Lo que vio a continuación hizo que a Alex se le subiera la sangre a la cabeza. No eran los dramas cotidianos de la escuela o la tecnología. Era una invasión a gran escala. Un imperio desconocido, con naves de guerra y tecnología futurista que no pertenecía a la era que él había diseñado, estaba atacando el mundo que había creado. Alex observó, con una vena hinchándose en la sien de su forma de avatar cósmico, cómo la humanidad de esa dimensión se defendía como podía. Rascacielos se desmoronaban bajo rayos de energía, ciudades enteras estaban en llamas, y millones de vidas inocentes eran aniquiladas. ¿Pero qué? La furia de Alex era palpable. Había creado ese mundo como un escenario, sí, pero era su creación. Ver a un elemento externo, no planeado, intentando destruir lo que él había creado y por lo que había trabajado, encendió una chispa de ira divina. Esto no va a pasar. Rugió Alex, metafóricamente, claro. Su objetivo era la redención de Sunset y las aventuras de las Manes X en ese mundo, no una guerra intergaláctica no autorizada. Sin dudarlo un instante, Alex decidió meter mano. No era una sutil manipulación. Era una intervención directa y masiva. Con un estallido de energía creativa, Alex desató su poder. Las naves invasoras se desintegraron en polvo estelar, el ejército del imperio invasor se disolvió en la nada, y los daños en las ciudades fueron rebobinados hasta desaparecer. En un instante, Alex arregló toda la situación. Eliminó cualquier rastro de la invasión y de la existencia de ese imperio externo. Y para asegurarse de que el guión original pudiera seguir su curso, y para borrar el trauma de un evento tan catastrófico, borró la memoria de toda la humanidad en esa dimensión sobre la invasión. Las heridas físicas se curaron, las edificaciones se restauraron, y las mentes de las personas volvieron a la normalidad, sin recuerdo del horror que acababa de ocurrir. Así está mejor, exhaló Alex, su furia calmándose. El rumbo de este mundo está decidido, y no dejaré que fuerzas externas lo arruinen. Era una lección para él mismo. Incluso los creadores tienen que estar atentos a las amenazas inesperadas. El escenario para Sunset y las Manes X estaba de nuevo intacto, esperando su momento. Alex había arreglado el problema de la invasión en la dimensión alternativa, borrando las naves y las memorias. Pero él, en su sabiduría de creador, sabía que esto no era el fin. Esos invasores no eran novatos. Eran parte de un imperio, y un imperio no deja de lado la desaparición de unas cuantas naves de guerra sin querer respuestas. No puedo arriesgarme a que intenten otra vez algo así sin previo aviso, pensó Alex. Aunque los había borrado, sabía que la amenaza no estaba eliminada por completo. Con un acto de precaución divina, Alex instaló una alarma directa en esa dimensión. Era un sistema de alerta cósmico, diseñado para notificarlo de inmediato si cualquier entidad externa, no planificada en su universo, intentaba entrar o interactuar con el mundo alternativo.
Era su propio sistema de seguridad anti-intrusos cósmico, asegurando que su trama principal no fuera interrumpida por elementos inesperados. Con la seguridad de la dimensión alterna garantizada, Alex deshizo la pausa en el tiempo en Equestria. El aire volvió a vibrar, el murmullo de la conversación retomó su curso, y la escena en la sala del trono se reanudó justo donde la había dejado. Alex volvió a observar a Dwight Sparkle y a la princesa mayor, Celestia. La pregunta de Dwight sobre Sunset Shimmer todavía resonaba en el aire, cargada de una curiosidad que era tanto la bendición como la maldición de la joven unicornio. Celestia, su expresión aún grave por la repentina interrupción, aunque ella no supiera por qué se había detenido, miró a Dwight con una mezcla de tristeza y preocupación. Era el momento de revelar una verdad que, aunque necesaria, podría ser dolorosa. Dwight, comenzó Celestia, su voz suave pero firme, el unicornio que mencionas, Sunset Shimmer, sí, ella fue mi aprendiz. Una vez. Tenía un talento excepcional para la magia, una mente brillante, incluso más rápida que la tuya para aprender. Alex observó cómo Dwight se emocionaba al escuchar la descripción de una pony tan talentosa. Pero su ambición, continuó Celestia, con un suspiro. Su deseo de poder y conocimiento era tan grande, que la llevó por un camino oscuro. Se volvió impaciente, arrogante, y creyó que merecía más de lo que yo podía darle. En su búsqueda de un poder mayor, un día, desapareció. No sabíamos a dónde fue, solo que se había marchado, dejando atrás su entrenamiento y nuestra confianza. Celestia no mencionó explícitamente la dimensión alternativa, ni el espejo, ni el actual paradero de Sunset en la ciudad humana. Prefirió dejarlo como un misterio, una advertencia. Alex sonrió. La princesa Celestia había dado la información justa, lo suficiente para alimentar la curiosidad de Dwight, pero sin desvelar la verdad completa sobre el espejo o el mundo humano moderno. Era un juego de ajedrez, y Celestia estaba jugando sus cartas con sabiduría. Ahora, la semilla de la duda y la curiosidad sobre Sunset Shimmer había sido plantada aún más profundamente en la mente de Dwight Sparkle. El camino hacia el espejo y la dimensión alternativa estaba cada vez más claro. Alex, aún observando la tensa conversación entre Dwight y Celestia, sintió de repente una fuerte vibración en la ciudad humana de Equestria. No era una alerta de invasión, ni un evento mágico conocido. Era algo nuevo, una resonancia que nunca antes había percibido. Intrigado, Alex desvió su atención hacia el bullicioso asentamiento humano. Y lo que vio lo dejó boquiabierto. En el centro de uno de sus laboratorios de magia más avanzados, los magos humanos habían logrado algo extraordinario. Habían abierto un puente. No era el espejo que Alex había plantado, sino una grieta inestable en el espacio-tiempo, creada por sus propios medios, utilizando una combinación de magia, la que habían aprendido de los ponis y expandido ellos mismos, y tecnología de una manera que ni siquiera Alex había anticipado del todo. Pero la sorpresa no terminó ahí. Alex observó cómo, cerca de la grieta, estaban Sunset Shimmer y el joven humano, su ahora pareja. El joven humano, siempre curioso y brillante, había sido clave en la investigación que llevó a este descubrimiento. Y Sunset, con su aguda mente mágica y su conocimiento de los principios que los humanos estaban desentrañando, había estado trabajando codo a codo con él. La tensión en la ciudad había impulsado a los humanos a buscar nuevas formas de poder y conocimiento, y la presencia de Sunset había acelerado este proceso. Alex notó que la relación de Sunset y el joven humano había avanzado. Ya no eran solo amigos. Eran una pareja en sus primeras etapas. Había miradas tiernas, toques casuales y una comodidad que solo viene con el amor. El joven humano había empezado a darse cuenta de los sentimientos de Sunset, y aunque la diferencia entre ellos era obvia, su conexión era innegable. Sin embargo, a pesar de su felicidad personal, Sunset seguía aferrándose a su meta de obtener más magia y conocimiento.
La conversación previa con el humano la había hecho más consciente de sus acciones, sí. Ya no quería el poder solo por el poder, o a costa de la guerra. Ahora, sus ambiciones estaban teñidas de un deseo de proteger lo que había encontrado, especialmente a su nuevo amor y la comunidad humana que la había aceptado. La dualidad de su personaje, entre la ambición y la conciencia, era palpable. Alex sonrió. Había diseñado el espejo para ser el punto de conexión, pero sus humanos, con su ingenio, habían encontrado su propia manera. Esto complicaba las cosas de una forma interesante, pero también demostraba el potencial ilimitado de sus creaciones. El puente entre mundos estaba abierto, y el destino de Sunset, y de la dimensión alterna, estaba a punto de tomar un giro inesperado. Alex observó cómo los magos humanos, con la ayuda de Sunset Shimmer y su pareja, lograron estabilizar el puente dimensional. Ya no era una grieta inestable, sino un portal constante, aunque todavía mantenido en secreto. La curiosidad de los humanos no tenía límites, y con una cautela digna de elogio, comenzaron a investigar la otra dimensión. Enviaron pequeñas sondas mágicas, creadas con una mezcla de su nueva magia y su ingenio tecnológico, a través del portal. Lo que vieron los dejó boquiabiertos. Un mundo de rascacielos gigantes, vehículos ruidosos que se movían sin caballos, luces que brillaban sin velas ni cristales mágicos, y dispositivos que mostraban imágenes y sonidos desde lejos. Se dieron cuenta rápidamente de que esta dimensión era muy diferente a la suya. Era un mundo tecnológicamente muy superior, una era de progreso que superaba con creces sus propias capacidades medievales. Los humanos de Equestria, en su sabiduría, no hicieron contacto de inmediato. Simplemente observaron, analizando, fascinados y un poco intimidados por el avance que veían. La cautela era la clave, al menos por ahora. Mientras la atención de Alex estaba en el portal, una sensación de alarma lo recorrió. Volvió la vista a Equestria, y lo que vio lo dejó atónito. La reina Chrysalis había lanzado su ataque. La invasión Changeling, que en la serie original siempre terminaba en fracaso o con un giro inesperado a favor de los ponis, esta vez fue un éxito rotundo. Alex observó cómo la reina, con una astucia y una planificación que superaban a sus contrapartes de la serie, logró infiltrarse en Canterlot, alimentarse del amor de forma masiva y, finalmente, conquistar el castillo y subyugar a las princesas Alicornio con sus poderes de ilusión y robo de energía. El caos se desató en la capital. Los ponis corrían en pánico, los guardias eran superados, y las princesas, aún jóvenes y sin la experiencia necesaria para enfrentar una amenaza tan sigilosa y poderosa, fueron derrotadas. Los Changeling se regodeaban en su victoria, y el amor de Equestria comenzaba a ser drenado a un ritmo alarmante. Alex, como creador, se quedó petrificado. Pero esto no debía pasar. Pensó, una punzada de preocupación mezclada con una extraña curiosidad. En el guión original, este ataque siempre era repelido. La tentación de intervenir era inmensa. Podría haber detenido a Chrysalis con un chasquido de dedos, como hizo en la otra dimensión. Sin embargo, Alex se contuvo. La experiencia de la invasión intergaláctica lo había hecho reflexionar. Había decidido que, a menos que fuera una amenaza externa no planificada, dejaría que sus creaciones se las arreglaran por sí mismas. El destino de este mundo, y la verdadera prueba de sus héroes, dependía de que él no interviniera constantemente. Así que Alex observó, con el corazón en un puño, metafóricamente, cómo su mundo caía bajo el yugo de los Changeling. La situación era sombría, desesperada. Pero en algún lugar de su mente, Alex sabía que esta oscuridad era necesaria para que la verdadera luz de la amistad pudiera brillar. Los elementos de la armonía estaban ahí, y las Manesiks, aunque jóvenes, ahora tenían un verdadero catalizador para unir sus fuerzas. Con Canterlot bajo el yugo de la reina Chrysalis y las princesas derrotadas, el caos y la desesperación se apoderaron de Equestria.
Pero en medio de la penumbra, un pequeño grupo de ponis se negaba a rendirse. Las Manesiks. Alex las observó con atención, sintiendo un orgullo silencioso. Aún jóvenes y sin la experiencia de sus contrapartes futuras, la lealtad y la amistad que ya las unía las impulsaban a actuar. Se movían con determinación por los pasillos de la gran biblioteca de Canterlot, ahora silenciosa y lúgubre, buscando cualquier pizca de información, cualquier secreto olvidado que pudiera ayudarlas a detener a la reina cambiante. Willith Sparkle, con su sed de conocimiento, era la líder natural de esta búsqueda desesperada. Después de un rato de frenética búsqueda entre polvorientos pergaminos y antiguos tomos, los ojos de Willith se posaron en algo que le pareció inusual. No era un mapa de tesoros o un diagrama de hechizos común. Era un mapa enigmático, dibujado con líneas sutiles y símbolos extraños. Y en una esquina, un pequeño dibujo que hizo que el corazón de Willith latiera más rápido. Una figura negra con ojos blancos que observaban. Alex sonrió. Era el mapa que él mismo había dejado, la pista final hacia los elementos de la armonía. Había sido encontrado. Las Manesiks no tuvieron tiempo para analizarlo a fondo ni para buscar la aprobación de nadie. La fe en los demás estaba decayendo rápidamente bajo el régimen de Chrysalis, y la urgencia de la situación era palpable. Con una determinación compartida, aunque un poco abrumadas por la magnitud de la tarea, las 6 ponis decidieron que este misterioso mapa era su única esperanza. Sin dudarlo, se adentraron en la búsqueda de los objetos que prometía. Mientras las Manesiks se aventuraban en su peligrosa búsqueda, Alex sintió una poderosa y familiar resonancia. Desvió su atención de Equestria para echar un vistazo rápido al huevo de Discord. Lo que vio lo dejó con una mezcla de emoción y una pizca de temor. El huevo estaba completamente cubierto de grietas. Ya no eran diminutas o discretas. Eran profundas y extendidas, como si la cáscara estuviera a punto de romperse en cualquier momento. La energía del caos y el desorden burbujeaba visiblemente desde su interior. Está a punto de nacer, pensó Alex, con una anticipación que le recorría el ser. La llegada de Discord era inminente, y con Equestria ya en manos de los Changeling, el escenario estaba listo para la confrontación definitiva. Los elementos de la armonía, en manos de la amistad más fuerte que su mundo podía ofrecer, serían la única esperanza contra la locura que estaba a punto de desatarse. Alex observó con atención a las Manesiks mientras se adentraban en el misterioso y peligroso bosque Belfrede. La atmósfera era densa, el aire estaba cargado de magia salvaje y la presencia de criaturas sombrías. El mapa, la última esperanza que Alex había sembrado, las guiaba a través de la densa maleza y los senderos olvidados. Las jóvenes ponis, aunque asustadas, se movían con una determinación que Alex admiraba. Willith Sparkle lideraba con su intelecto, descifrando las pistas del mapa. Applejack abría camino con su fuerza y honestidad. Rainbow Dash volaba por encima, explorando y enfrentando peligros con su audacia. Rarity usaba su ingenio para superar obstáculos. Pinkie Pie, sorprendentemente, mantenía el ánimo con su alegría inquebrantable, y Fluttershy, con su conexión con la naturaleza, ayudaba a sortear las criaturas hostiles del bosque. Cada paso las acercaba a los elementos de la armonía, el poder que, según los mitos, podía restaurar el equilibrio. La misión era peligrosa, pero su amistad era su escudo más fuerte. Alex sabía que esta prueba forjaría los lazos que definirían a las heroínas que estaban destinadas a ser. Mientras las Manesiks luchaban en el Everfree, la atención de Alex también se dividía hacia la ciudad humana. Allí, la curiosidad y la ambición no se detenían. Alex observó cómo un pequeño grupo de magos y exploradores humanos se preparaban para una pequeña expedición a través del portal interdimensional. No era una invasión, sino un acto de pura exploración científica. Querían entender mejor la otra dimensión, quizás buscar recursos o conocimientos que pudieran beneficiar a su propia civilización.
Su cautela seguía presente. Solo unos pocos se aventuraban, y con el equipo necesario para cualquier contingencia. Para sorpresa, y quizás un poco de resignación, de Alex, el novio de Sunset Shimmer estaba entre ellos. Su curiosidad y su intelecto lo habían llevado a ser parte del equipo de investigación más avanzado. Alex observó cómo Sunset, aunque preocupada por su seguridad, lo animaba con una mezcla de orgullo y un toque de miedo. Ella no se unió a ellos. Su propia búsqueda de conocimiento en ese mundo la mantenía ocupada, y su reciente reflexión la hacía más consciente de los riesgos y las implicaciones éticas de invadir otros mundos. Así, mientras la oscuridad de Chrysalis envolvía Equestria y la esperanza de su liberación residía en el coraje de 6 amigas, una pequeña expedición humana se aventuraba hacia un futuro desconocido. Alex observó con una satisfacción silenciosa cómo las Manesix finalmente lograron su misión. Guiadas por el mapa y su inquebrantable amistad, llegaron al corazón del árbol de la armonía. Allí, en un destello de luz y magia, los 6 artefactos antiguos se manifestaron ante ellas. Los elementos de la armonía. Aunque jóvenes e inexperimentadas, las Manesix comprendieron instintivamente el poder que tenían en sus cascos. Con la valentía de Applejack, la lealtad de Rainbow Dash, la generosidad de Rarity, la bondad de Fluttershy, la risa de Pinkie Pie y la magia de Duilig, canalizaron el poder de los elementos. La confrontación con la reina Chrysalis fue épica. La oscuridad de los Changeling se encontró con la luz pura de la amistad. El aura de la reina se desvaneció bajo la armonía, y sus esbirros cayeron, debilitados. Chrysalis, humillada y furiosa, fue expulsada de Canterlot, su imperio de engaño derrumbado. La invasión había terminado. Los ponis comenzaron a recuperarse, el amor que había sido drenado lentamente regresaba a sus corazones, y la luz del sol volvió a brillar plenamente sobre Canterlot. Las princesas, liberadas de su prisión mágica, agradecieron profundamente a las jóvenes heroínas. Con la crisis inmediata bajo control y la paz restablecida, la mente analítica de Duilig de Sparkle no tardó en volver a los detalles que la intrigaban. Mientras los ponis se recuperaban, la joven unicornio se acercó de nuevo a la princesa mayor, Celestia. Su mirada era seria, y en sus cascos sostenía el mapa que las había guiado hacia los elementos de la armonía. Princesa Celestia, comenzó Duilig, su voz resonando con una nueva autoridad, forjada en la batalla. Hemos encontrado los elementos, y la invasión ha sido repelida. Pero hay algo más que necesito entender. Celestia la miró con calma, sabiendo que Duilig no se detendría hasta obtener respuestas. Este mapa, continuó Duilig, extendiéndolo para mostrarlo. Nos guió a los elementos. Pero su origen es un misterio. Y esta figura negra con ojos blancos que observa. Duilig señaló el dibujo en la esquina del mapa, el autorretrato sutil de Alex. ¿Qué significa? ¿Quién o qué es esto? ¿Hay alguien más, algo más, que ha estado influyendo en nuestro mundo? La pregunta de Duilig colgó en el aire, llena de implicaciones. Alex, observando desde su perspectiva cósmica, sonrió. El escenario estaba listo. La era de los misterios velados estaba llegando a su fin, y la búsqueda de la verdad, no solo de la magia, estaba a punto de comenzar para las Manesix.